noches, bienvenidos a Parte y Contraparte del programa de debate de Señal Colombia. En estos días nos sorprendió el ex candidato presidencial, senador Iván Cepeda, con un anuncio. Dijo que va a entrar en desobediencia, o anunció que podría entrar en desobediencia civil pacífica. Una figura que poco hemos escuchado en Colombia. Inmediatamente todo el mundo interpretó que va a hacer una oposición violenta y que va a sacar gente a las calles y que vamos a tener un país incendiado, etcétera, etcétera. Pero ese concepto tiene muchas implicaciones. No soy yo la que sé del tema, son mis invitados y ellos nos van a explicar si la desobediencia civil es pacífica o es violenta, si es legal o es ilegal, si es constitucional o no lo es y si es moral o inmoral. Profesor Douglas Lorduy, muchísimas gracias por estar en Parte y Contraparte. Lo mismo usted, profesor Iván Darío Ávila. El ex candidato presidencial Iván Cepeda se declaró esta semana, utilizó una figura en desobediencia civil, específicamente, comillas, desobediencia civil, bueno, añadió pacífica, pero primero quiero que entremos en el primer concepto, desobediencia civil. Ese concepto, esa figura, esa herramienta, ¿existe constitucional y jurídicamente en Colombia? ¿Y qué significa? Si quiere empiece el profesor Douglas y continúa el profesor Iván Darío. Por edad, que no voy a hacer por edad. Sí existe. La Constitución señala varios aspectos relacionados con el concepto de desobediencia civil y tal vez el más importante sea el del bloque de constitucionalidad, en función del artículo 93 de la Constitución, que señala que los tratados sobre derechos humanos aprobados por Colombia hacen parte de la Constitución. Y uno de esos tratados que hace parte de la Constitución es la Declaración Universal sobre Derechos Humanos del año 48, precisamente aquel pretendido consenso universal sobre los mínimos básicos de la humanidad. Allí en el preámbulo hay una referencia específica que justifica como poder supremo, como derecho supremo de los pueblos, rebelarse contra un régimen que sea autoritario y violatorio de los mismos derechos humanos. Y ese mismo concepto lo trata la Corte Constitucional en varios pronunciamientos en los que ha reconocido la figura de la desobediencia civil como parte de nuestro ordenamiento constitucional. Pero, digamos, no existe como figura jurídica específica en una ley, no, sino es como un concepto filosófico dentro, eso sí, dentro de la legalidad y la constitucionalidad, doctor Iván. El concepto de desobediencia civil ha aparecido en varias sentencias de la Corte Constitucional. ¿Cuáles, por ejemplo? Ha aparecido, en concreto, ha aparecido en 4 sentencias de la Corte. En el año 2001, en la sentencia T944, posteriormente el año 2008, allí apareció en la sentencia T571, en el 2012 en la sentencia T603, y por último en el año 2019 en la sentencia C600. ¿Cómo se resuelve? Hay cuatro lugares en los que aparece mencionado el concepto de desobediencia civil. ¿Y en qué sentido? Ahora, ¿Y en qué contexto? Sí. En el 2001 la Corte Constitucional sencillamente mencionó el concepto pero sin desarrollarlo. De estas sentencias quizás la sentencia icónica sea la del 2008. ¿Por qué? Porque ahí es que aparece definida la desobediencia civil y definida retomando una serie de tradiciones académicas que se han esforzado precisamente por darle forma al concepto en el marco sobre todo de la filosofía política y la teoría política y la filosofía del derecho. La Corte Constitucional cita autores como Ronald Dworkin, como John Rawls, como Jürgen Habermas, que son referentes académicos de primer orden a la hora de hablar de la desobediencia civil, y dice que la desobediencia civil tiene una serie de características. Por lo menos es consciente, es una práctica consciente, y que sea consciente quiere decir que es reflexiva, es decir, se desobedece la ley, en efecto, o se desobedece una orden o incluso una institución, un conjunto de normas, pero se hace de manera consciente y reflexiva. Reflexiva quiere decir que la persona asume que está desobedeciendo y o sea, toma una decisión a conciencia. Sí, correcto. Su desobediencia tiene fundamentos y fundamentos que remiten a los propios principios del orden democrático. Entonces se trata de una actitud consciente
de una actividad consciente, pero además pública. Consciente inclusive de sus consecuencias. Sí. Correcto. Como Correcto. incumplidora directamente de una norma jurídica, por ejemplo. Ok. Bajo la premisa de que, digamos, el deber fundamental establecido a los ciudadanos en la Constitución, particularmente en su artículo 6, es cumplir la Constitución y la ley. Sí. ¿Correcto? Sí. Entonces, lo que está diciendo Iván Darío es muy importante desde el punto de vista de que es una decisión consciente. La conciencia de lo que significa incumplir una ley o desobedecer una orden de una autoridad, es la de conocer que existe la orden, la de conocer que existe la norma, la de desobedecerla acudiendo a principios y valores fundantes de la sociedad y de la democracia. Y estamos hablando de una cosa razonada, digamos. Claro, Sí, correcto. No emotiva, sino razonada. Correcto. Bueno, y a sabiendas de las consecuencias eventuales, como pueden ser un proceso penal. Ahora hablamos de las cosas. Correcto. ¿Cuáles son y las otras aquí, características? Es importante precisar que un orden constitucional de carácter democrático involucra ciudadanas y ciudadanos capaces de aceptar la ley conscientemente, es decir, porque entienden que la ley está en función del propio bienestar individual y colectivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el concepto de desobediencia civil surge en sociedades particularmente democráticas, en donde la ley no simplemente se impone, sino que se acepta racionalmente, conscientemente, de manera crítica y reflexiva, y por eso cuando se emprende una acción de desobediencia civil, lo que está sucediendo es que una persona o un conjunto de personas, porque hay quienes dicen, como por ejemplo Hannah Arendt, también una autora que ha teorizado bastante bien la desobediencia civil, que la desobediencia civil no es un hecho meramente individual, sino que tiene dimensiones necesariamente políticas, colectivas. Esa es, por ejemplo, la postura de Hannah Arendt. Pero el caso es que cuando se pone en marcha la desobediencia civil, cuando se inicia un proceso de desobediencia civil, lo que hay es un proceso reflexivo mediante el cual la persona o el conjunto de personas asumen que la ley, la norma o determinada institución entra en conflicto con los principios que rigen el orden democrático constitucional, los principios mismos. Eso es importante decirlo, ese es el carácter consciente. Sí. Bueno, pero usted estaba enumerando las características de la desobediencia civil. Sí. Entonces dijo, primero es consciente. La segunda característica es que es no violenta. Por eso, cuando Iván Cepeda hace su anuncio en relación con la desobediencia civil, dice se trata de desobediencia civil pacífica. Eso hay que aclararlo en un contexto como el colombiano, que no está muy acostumbrado a asumir ejercicios de desobediencia civil. En otros contextos eso es redundante. La desobediencia civil es por sí misma pacífica, es no violenta. Y si uno mira revisa los grandes referentes, los referentes icónicos de la desobediencia civil que se suelen citar, Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, entre muchos otros, uno puede constatar... Sí, hay quienes un poco anacrónicamente se van hasta Sócrates, que yo creo que Iván Cepeda estaría de acuerdo en ir hasta Sócrates. Pero el caso es que se trata de una práctica esencialmente no violenta. ¿Pero por qué? No simplemente por adscripción a un mero principio, que sería el principio de la no violencia, que también en determinados casos, como por ejemplo en el caso de Gandhi o de Martin Luther King, que creían en el principio de la no violencia. No se trata solo de asumir un principio, hay una razón más profunda, y es que la desobediencia civil tiene como objetivo suscitar una discusión pública y una deliberación pública en torno a un problema o a determinado conflicto. Como incentivar el debate. Incentivar el debate. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que haya una transformación, un cambio. Habitualmente que tiene que ver con derechos, pero no exclusivamente. Entonces, si la desobediencia civil se convierte en una acción violenta, lo que se está haciendo es coaccionar o coercionar a los demás, a las demás,
y no invitándoles a reconsiderar sus puntos de vista y a que reflexionar. a la postre haya un cambio o se logre en general el cambio que se desea. Esa es la segunda característica. Entonces pacífica. esa sería la segunda característica, que se trata de una acción no violenta o pacífica. La tercera característica de la desobediencia civil es que es pública. No se trata de conspiración, y ahorita podemos hablar de eso. La desobediencia civil no es mero crimen, no se puede reducir a un delito. Se puede asimilar a la rebelión, por ejemplo. Tampoco ni a la rebelión, ni a la sedición, ni a la conspiración. De hecho, es peligrosísimo confundir la desobediencia civil con la sedición, la conspiración o la rebelión, porque el tratamiento para esas acciones es completamente diferente, es un tratamiento completamente Pero parece diferente. que en Colombia lo estamos asumiendo casi lamentablemente. así. Ahora conversamos sobre eso. Correcto. Bien, entonces... Hay un enfoque muy penalista que lo lleva hacia allá. Y tal vez lo interesante sería sacarlo de ese, digamos, ámbito reducido de análisis para ponerlo en un ámbito un poco más amplio, una perspectiva más interesante en los términos que venía señalando Iván Darío, de comprender que dentro de los propósitos fundamentales de un Estado democrático no está el de la obediencia absoluta, está el de construir una ciudadanía con pensamiento crítico, con pensamiento crítico sobre todo en el sentido de si el Estado, que es un medio que tiene una sociedad para realizar unos fines de interés general, está realizando lo que le corresponde en esa dirección. Bien, usted terminó ya las características porque quiero aprovechar el tiempo con ustedes. Se trata de una acción pública, se trata de una acción pública también en la medida en que evita todo tipo de conciliábulos, ¿no? Es decir, acciones que... De círculos secretos. ¿No? Exactamente, y por eso también se aleja de temas asociados a la conspiración. Eso es muy importante decirlo. Sí, muy bien. Precisarlo. Muy bien, pero ¿por qué ha sonado? Bueno, parte de que no tenemos tanta cultura política en Colombia, a pesar de que hemos avanzado, y pienso que en el último cuatrienio, o sea, el de Petro, la gente por lo menos se ha interesado en cosas políticas que antes la tenían sin cuidado. La gente, digo, estoy hablando en general, lo demuestra el 62% de participación electoral. ¿Por qué en Colombia no es tan conocida esa figura y por qué se ha asumido como que si el ex candidato presidencial Cepeda hace ese anuncio, entro en desobediencia civil, se asume como si él no hubiera aceptado el resultado de las elecciones? ¿Una cosa tiene que ver con otra o nada que ver? Uno puede aceptar el resultado de las elecciones de otra manera, dicho de otra manera, ser respetuoso de que otro candidato, en este caso Abelardo de la Espriella, ganó las elecciones y es presidente de la República a partir del 7 de agosto, pero no estar de acuerdo con todas las decisiones que tome ese gobierno, o cuando uno dice entro en desobediencia civil está desconociendo el resultado. Pues hay varias cosas, ya centrándonos pues en el caso concreto pues del anuncio hecho por el ex candidato Iván Cepeda, el senador Iván Cepeda, que me parece que no es que sea una declaración de desobediencia civil, sino un anuncio de si el gobierno, ¿cierto?, incurre en determinados asuntos, puede entrar en desobediencia civil. Es una especie de llamado, por supuesto, no carente de fundamento. Se fundamenta naturalmente en lo que se ha dicho durante la campaña y los anuncios ya del presidente electo y su círculo cercano sobre lo que podría ser ese gobierno. Hay varios puntos allí. Hay un tema relacionado con la legitimidad de la elección, establecido expresamente en el comunicado del senador Iván Cepeda, y es el que se refiere a la doble nacionalidad del presidente electo. Ese es un tema muy puntual. El tema de la doble nacionalidad, pues exactamente, digamos, pone en entredicho la legitimidad de la elección. ¿De la elección o de la posesión? Sí, digamos, del ejercicio de esa persona como presidente de la República, porque es finalmente en el ejercicio en el que surge, digamos, muy palpable a mi juicio, la incompatibilidad. Claro. ¿La incompatibilidad entre qué? Digamos, ahí hay un tema que vale la pena explicar.
hablaba yo con mi esposa en estos días, uno puede hacer diferentes juramentos que no son incompatibles entre sí. Uno puede hacer un juramento de fidelidad a su pareja. Uno puede hacer un compromiso tipo juramento de ser un papá presente con sus hijos. Uno puede hacer un juramento de compromiso con su constitución. Sí. Uno puede hacer un juramento de compromiso con su equipo de fútbol. Y esos juramentos en general son compatibles entre sí. Sí. Y de hecho uno puede hacer juramento de respeto de diferentes constituciones. Pero, por ejemplo, ¿cuál no es compatible en el caso del llamado de Iván Cepeda a que Abelardo Espriella, que es ciudadano por adopción de Estados Unidos y que firmó, como todos lo hemos visto, hizo un juramento de ser leal a los intereses de Estados Unidos siendo presidente de la República de Colombia? ¿Hay incompatibilidad ética, legal o qué? Entonces, ahí vamos al punto, porque es que el presidente Petro también hizo un juramento de respeto a la Constitución italiana porque tiene esa nacionalidad también, ¿correcto? Sí. Entonces, el punto, a mi juicio, está en las características del juramento cuando se solicita la ciudadanía norteamericana. El contenido del juramento implica varias cosas. Refiere el juramento que se adjura de cualquier otro compromiso con cualquier otro país, con los intereses de cualquier otro país. Y adjurar, digamos, es un verbo tremendamente fuerte, porque significa renegar de eso que se juró cumplir. Renegar, retractarse de un juramento previo, es lo que técnicamente, de acuerdo con adjurar quiere decir el diccionario de la Real Academia Española, excluye cualquier otro compromiso con otro país. Renegar de cualquier juramento anterior. Y entonces tenemos un problema, porque el presidente de la República en Colombia, de acuerdo con la estructura y la arquitectura institucional en Colombia de un régimen presidencial, pues implica que en el presidente de la República están reunidas una serie de figuras, de jefe de Estado, por lo tanto representante de Colombia a nivel internacional, jefe de los ejércitos de Colombia, de la fuerza pública, pero además es jefe de gobierno, entonces tiene las implicaciones de las relaciones con los demás poderes públicos al interior, pero además es suprema autoridad administrativa y además representa la unidad nacional. Y entonces yo creo que vale la pena, como lo hicimos varios ex magistrados y profesores, sí, ahora hablamos de un comunicado sobre la mesa el tema, y es posible que una persona en esas condiciones donde ha renegado de su compromiso con la propia Constitución colombiana, que cumpla adecuadamente en función de los intereses de Colombia, en función de la seguridad nacional de Colombia, el cargo de presidente con todas esas características que implica? Esa es una pregunta que me parece que es válida. Sí, Cecilia, mencionaste dos aspectos que me parece que es importante desarrollar muy bien. El primer aspecto es este que Douglas ya pues, está abordando con bastante suficiencia. Pero otro asunto que se nos quedó ahorita en el tintero es el de darle respuesta a la pregunta de por qué en un país como Colombia es tan difícil hablar de desobediencia civil y por qué hay tantos malos entendidos respecto a ese concepto. Perdón, le hago un pequeño paréntesis, discúlpeme que lo interrumpa. Me ha sorprendido, bueno, lo puedo entender porque en la gente del común, en la audiencia en las audiencias que nos están viendo, puedo entender que no comprendan específicamente qué quiere decir desobediencia civil, porque además no recuerdo, y eso es una próxima pregunta que les haré, otro político de la categoría, y estoy hablando de que obtuvo casi 13 millones de votos de Iván Cepeda, que haya acudido a esa figura. Pero, sí lo hay. Ahorita vamos a... ¿Ahorita hablamos? Sí. Bueno, bien. Pero la cosa es que me ha sorprendido que juristas o abogados, bueno, en la categoría que usted acaba de mencionar, penalistas, pero no solamente penalistas, sino gente de gran formación profesional, habla de la desobediencia civil casi como si fuera un delito. Entonces me sorprende la falta de cultura en eso. Explíqueme ahora sí. Entonces. Sí, mi hipótesis, y creo que la compartimos con Douglas, es que en Colombia todavía tenemos una educación y una cultura política bastante autoritaria.
Y el concepto de desobediencia civil se ha desarrollado sobre todo en contextos democráticos y ha sido conceptualmente desarrollado en democracias complejas, avanzadas. No es casual que los principales referentes académicos de la desobediencia civil sean autores como John Rawls, Jürgen Habermas, Ronald Dworkin, que ahorita los mencioné, pero los vuelvo a mencionar porque estos son autores que se adscriben a corrientes políticas, ideológicas de carácter republicano, liberal, democrático, no tienen mucho que ver con tradiciones revolucionarias o que de alguna manera inviten a la subversión del orden establecido. Y para hablar en términos pedestres, no, tampoco se acercan al comunismo, que aquí nos hablan de comunismo y nos morimos de miedo. No son autores muy cercanos a ideas anarquistas, comunistas. Lo máximo que se puede decir es que un autor como Ronald Dworkin u otro como John Rawls son social liberales o liberales progresistas, pero para nada estamos hablando de autores comunistas ni mucho menos anarquistas. Y en Colombia, en la medida en que hemos tenido una cultura política y una educación bastante autoritaria, creo que todavía impera mucho la idea de que la ley se debe obedecer porque es la ley, y punto, de manera categórica. Eso, por ejemplo, Jürgen Habermas, retomando a un autor, a un psicólogo, bastante conocido en el ámbito de la psicología del desarrollo, que es, se me escapa el nombre ahora, Lawrence Kohlberg, recuperando a Lawrence Kohlberg, Habermas habla de sociedades preconvencionales, convencionales y postconvencionales. Voy a explicar esto porque realmente es importante para entender aquello de la cultura política. Las sociedades preconvencionales son sociedades en donde se acata la ley por temor, fundamentalmente, para simplificar mucho. Sí. Esas son las sociedades preconvencionales, son sociedades profundamente autoritarias. Las sociedades convencionales son sociedades en donde se acata la ley porque es la ley, es una cuestión categórica, la ley es la ley, entonces se tiene que acatar. Esas son las sociedades convencionales. Se basan justamente en las convenciones sin reflexionar mucho sobre ellas. Mientras que en las sociedades postconvencionales, que son sociedades característicamente democráticas y pluralistas, en esas sociedades, en las sociedades postconvencionales, la ley por supuesto se acata, pero se acata involucrando de antemano todo un proceso reflexivo y crítico. Y eso es lo que se supone que debería suceder en nuestro país. Por ejemplo, las sentencias, los fallos de las cortes, de los tribunales no son bulas papales. Por eso es que uno tiene que acatarlas, pero puede cuestionarlas, porque la ley no se debe acatar sin más ni más, siempre tiene que pasar por un proceso reflexivo y crítico. La desobediencia civil entonces es producto de eso, es producto de desobedecer precisamente una norma, una ley o una institución, pero previo proceso crítico y reflexivo. Y eso implica el desarrollo de toda una cultura política profundamente democrática, que se corresponde con lo que Habermas, siguiendo a Kohlberg, denominaría una sociedad postconvencional. Entonces, por eso creo que hay tantas dificultades en nuestro país para asumir el concepto, lo que significa, implica el concepto, y por eso se lo confunde rápidamente con otros conceptos como el de rebelión o sedición o conspiración, lo cual es muy peligroso. Correcto. Muy peligroso porque entonces, diría yo, la pregunta para ustedes, por supuesto, es si el gobierno que va a asumir próximamente la conducción de Colombia tendría que entender el halo democrático que tiene la desobediencia civil para no responder con una forma autoritaria de acallamiento. Por ejemplo, pienso yo y les pregunto, ¿la desobediencia civil necesariamente o eventualmente puede conducir a manifestaciones, a marchas, a protestas pacíficas en la calle? Y si el gobierno no comprende, el gobierno del Espriella no comprende que eso es una expresión legítima, democrática, puede reprimirla con violencia. Entonces, esa falta de comprensión intelectual de la figura puede conducir a eso en Colombia, hablando usted de sistemas autoritarios. Pero antes de responder ese asunto, creo que es importante entender el punto que ameritaría eventualmente poner en marcha prácticas de desobediencia civil. O sea, ¿cuál es el argumento de Iván Cepeda de fondo? Sí. Porque yo estoy de acuerdo también con Douglas en que Iván Cepeda no se declaró en desobediencia civil. Hizo un anuncio de un posible
de que posiblemente podía entrar en desobediencia civil e invitar a otras personas a que ejercieran la desobediencia civil. Pero eso es algo condicional, algo que está condicionado ¿a qué? A una serie de puntos que él de hecho leyó. Sí. Él es una persona, todo el mundo lo sabe, que se caracteriza por ser muy cuidadoso con sus palabras, por eso las escribe y las lee. Y esos puntos que implican en lo que tiene que ver, en lo que respecta con la desobediencia civil, que habría una incompatibilidad profunda entre la autoridad de Abelardo de la Espriella, dadas las prácticas que él menciona en el anuncio que realizó, con los principios mismos del orden constitucional democrático colombiano. Habría una incompatibilidad profunda que ameritaría poner en marcha la desobediencia civil, y eso es lo que se tendría realmente que estar discutiendo, a mi modo de ver. ¿Y cuáles son las incompatibilidades? Yo creo que Douglas ya mencionó una... a lo que anunció Cepeda. Correcto. Ya hablamos de una. Sí. Que es la ciudadanía de Estados Unidos. Y ahí es importante mencionar el artículo 188 de la Constitución, ¿no? Que dice explícitamente que el presidente de la República simboliza la unidad nacional y que por lo tanto tiene el deber de defender los derechos de todas y todos los colombianos, incluso de los sectores de oposición y minoritarios. Eso es fundamental, ¿no? Es decir, correcto, hay elementos claros de orden constitucional que entran en contradicción. Con su juramento a los intereses de otro país. Claro, bueno, ahí se pone de manifiesta la incompatibilidad. Hay otros elementos adicionales a ese dentro del comunicado del senador Iván Cepeda. A mí particularmente me llama la atención porque encuentro que son varias las referencias que hace a la afectación de la soberanía judicial. Específicamente habla de la soberanía judicial. Y está... Cuando habla de la soberanía judicial está refiriéndose aquí a la independencia de nuestros jueces. Claro, digamos. Pero sobre todo a la jurisdicción de nuestros jueces sobre la problemática de Colombia, en todos los aspectos. Sí. ¿A qué se refiere el senador Iván Cepeda? Pues a ciertos llamados y ciertos anuncios que ha hecho el presidente electo, Abelardo de la Espriella, de querer poner a consideración de la justicia de otros estados, particularmente de los Estados Unidos, los temas nuestros. Entonces, allí hay un desafío claro a la soberanía judicial en Colombia, y allí encuentro yo, digamos, una razón de ser a esa mención reiterada que hace en su comunicado el senador Iván Cepeda. También habría otro elemento importante. Ese es otro argumento. Habría otro elemento importante que tiene que ver con las eventuales, las posibles vulneraciones a los derechos de las minorías. Se menciona explícitamente en el anuncio que hace Iván Cepeda el caso de Beto Coral, que no es un caso menor. Él lo asume que lo que es Beto Coral en estos momentos es un preso político. Entonces creo que este argumento está quizás un poco más implícito, pero creo que está presente en el anuncio. Lo que está aquí en juego es también cierta concepción. Un favor, explique para nuestros televidentes cuál es el caso, muy cortico, para que no nos quite tiempo. De Beto Coral. ¿En qué consiste? Beto Coral es un activista digital. Activista, un influencer que llegó de manera legal a los Estados Unidos, si no estoy mal, pidiendo asilo. Correcto. ¿No? Pidiendo asilo. Beto Coral es hijo de una persona que participó como policía, miembro de la Policía Nacional, en la captura de Pablo Escobar. Y lo asesinaron después, ¿no? Y por supuesto fue asesinado su padre y amenazada toda la familia. Esa es la razón. Correcto. Muy bien, entonces. Y básicamente está detenido, no sabemos además por qué razón, por el gobierno de los Estados Unidos, y de hecho lo han desplazado de un lugar a otro, lo mantienen esposado, lo que podría ser interpretado como también tortura, ¿no? Que está experimentando no solo una detención injustificada, sino también tortura. Bueno, y es que se ha vuelto importante presuntamente. Se ha vuelto importante el caso de él es porque él era contradictor de la Espriella, siendo abogado mucho antes de que se convirtiera en un político aspirante a la presidencia. Ha sido su contradictor en Estados Unidos, y el propio de la Espriella anuncia
con horas de anticipación lo que le va a pasar a Beto Coral, como si fuera un acuerdo entre él y por lo menos Marco Rubio, que es el secretario de Estado, que es el que ha sido mencionado. Por eso se habla de... Ahí la pregunta es, ¿Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia gobernaría realmente para proteger los derechos de todas y todos los colombianos, incluyendo las minorías y las personas que políticamente estarán en la oposición, o gobernará solo en función de sus sectores, para sus sectores en función de sus sectores? Esa es la pregunta. Si la respuesta es que va a gobernar solo en función de los propios sectores que lo apoyan, estaríamos desdibujando radicalmente lo que entendemos o lo que deberíamos entender por democracia. Porque la democracia no es simplemente el gobierno de las mayorías, no se puede reducir al gobierno de las mayorías, sino que la democracia involucra también la protección de las minorías y también debe alentar la participación de las minorías. Y las minorías no solo en términos numéricos, sino también de poder. Una minoría en términos de poder en nuestro país son, por ejemplo, las mujeres, que son la mayoría de la población, pero en términos políticos son formalmente una minoría. Entonces, ahí habría otro elemento que entra a chocar con nuestro orden constitucional democrático. La pregunta es, entonces, ¿eso amerita iniciar prácticas de desobediencia civil? Ese es el tema que pone sobre la mesa Iván Cepeda, que sencillamente está poniendo sobre la mesa, y creo que eso es saludable para la democracia en Colombia. O sea, se puede pensar es que está abriendo la discusión, digamos. Pero esa discusión vuelvo a mi punto, por las objeciones que ha recibido, incluso de grandes medios de comunicación, como les decía a ustedes, personas consultadas por los medios como los abogados, los propios políticos, o sea, congresistas y obviamente gente que está cercana al círculo del presidente electo. Estás viendo Parte y Contraparte con Cecilia Orozco. Señal Colombia, la señal de la paz. Las encuestas y censos del DANE nos ayudan a tomar la fotografía de Colombia. Pero cuando alguien no responde, esa foto queda incompleta. No salimos todos, no nos vemos todos en ella. Cada respuesta hace que el país se vea tal como es. Porque tú cuentas, ábrele la puerta al DANE. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Parte y Contraparte con Cecilia Orozco. Señal Colombia, la señal de la paz. Entonces, para ustedes no solamente es democrático, sino legítimo moralmente plantear la desobediencia civil en Colombia. El planteamiento es inobjetable desde el punto de vista del ordenamiento constitucional, por lo que ya dijimos, es inobjetable, es una figura válida. Lo que pasa es que tiene unas condiciones que bien ha explicado aquí Iván Darío. Entonces, el asunto es, digamos, tiene cierta complejidad, pero el tema, creo que a la pregunta que usted hace, va, digamos, un poco más allá, porque, digamos, hay unos temores que pueden ser fundados por ciertas expresiones que se encuentran en redes sociales y en medios de comunicación sobre el anuncio de que vamos a incendiar el país, ¿correcto? Entonces, ese anuncio, pues, es, digamos, impactante y es natural que genere zozobra, que genere preocupación. ¿Correcto? Pero eso no es un anuncio oficial del candidato. No es un anuncio oficial. Ex candidato, sino que son redes sociales que van circulando. Correcto. Mensajes. Entonces, sí es muy importante poder hacer la distinción entre lo que algunas personas dicen en redes sociales y medios de comunicación y lo que oficialmente ha anunciado con muchísima precisión el senador Iván Cepeda, porque hay una diferencia estructural. Y ahí es donde viene a ser tremendamente importante esa palabrita añadida que, como bien lo ha explicado Iván Darío, no sería redundante en otros espacios, pero en un espacio como el nuestro, donde estamos, digamos, apenas en un proceso incipiente de construcción de cultura política, es relevante. Y es la desobediencia civil que se establecería es de carácter pacífico. Es de carácter pacífico y esa es
una manera muy clara, a mi juicio, de desmarcarse de otro tipo de llamados a incendiar al país y otro tipo de cosas, digamos, alarmistas y estridentes. Bien, pero hablando de ese punto, o sea, del punto del temor de que se incendie, entre comillas, el país, vuelvo a la pregunta anterior para ver si podemos lograr que nuestras audiencias entiendan bien la situación, porque todo el mundo tiene temor, ¿verdad? Estamos en un momento de cambio en el que un gobierno que sale y el gobierno que entra están en los polos opuestos ideológicos y tenemos que decirlo, aunque sean los dirigentes que tenemos, los políticos, hemos entrado en una confrontación de insultos de los unos a los otros que yo, como periodista experta en cubrimiento político, nunca había visto. Son unos insultos tremendos, ¿no? Que no son aceptables, digamos, en una discusión de nivel. Entonces, vuelvo al tema de si la desobediencia civil no se resuelve, digamos, en unos ámbitos de yo cedo, usted cede, yo renuncio a la ciudadanía de Estados Unidos para que los colombianos estén tranquilos, etcétera, etcétera. Si empieza a haber movilizaciones en la calle, esas movilizaciones se vuelven ilegítimas por haber acudido primero a la figura de la desobediencia civil o no se pierde su carácter también democrático. El derecho a la protesta pública es un derecho expresamente consagrado en la Constitución colombiana de 1991. Es una de las piedras angulares de un régimen democrático, el derecho a la protesta pública. Es muy importante que los colombianos comprendamos que el debate público nos enriquece, que el pluralismo y la diversidad son valores fundantes de nuestra sociedad y debemos aprender no solamente a respetar esa diversidad, a respetar el pensamiento distinto en los más diversos aspectos de la sociedad, sino que sería buenísimo que pudiéramos alcanzar un nivel adicional de conciencia colectiva en el sentido de valorar enormemente esa característica de nuestra sociedad, para poder eliminar el miedo, para poder eliminar las reservas y los temores que genera el debate público. Esa misma falta de comprensión que debemos ayudar a construir, sí, es lo que hace que el debate sea, en términos, como usted bien lo ha dicho, inaceptable desde el punto de vista de las formas. Y las formas no son poca cosa. Las formas no son poca cosa, sobre todo en un país como este, donde muchas veces las palabras han producido o inducido actos de violencia. Y eso no se queda solamente, digamos, en los ámbitos públicos o en las calles o en los momentos de la protesta, sino incluso al interior de los hogares en Colombia. Los debates se han vuelto agrios, los debates sobre las formas como las personas piensan, sobre las maneras como las personas justifican por quién votar y por quién no votar, han desunido familias. Eso no puede ser. Tenemos que construir una confianza en que el debate público nos fortalece como sociedad, siempre que estemos verdaderamente dispuestos a respetar que hay pensamientos diversos, y ese respeto, sobre todo, incumbe a quien ejerce el poder. Bien. Porque ese es el ejemplo fundamental. Sí, así es. Bien, entonces, ahora, volviendo al punto de la doble nacionalidad que está permitida. Pero yo quisiera agregar un elemento adicional sobre este último tema, antes de que pasemos a otros temas. Para nadie es un secreto que a lo largo de la campaña se intentó de diferentes maneras relacionar a el, para ese entonces, candidato Iván Cepeda con las FARC, con la heredero de las FARC. Exactamente, el heredero. Entre comillas, fue ¿no? el apelativo que le asignaron, que le dieron, que se usó exactamente. Lo que vemos ahorita es una continuación precisamente de esa misma retórica. ¿En qué sentido? En el sentido de que se asume que el anuncio en torno a la desobediencia civil, que no es ya un entrar en desobediencia civil, es un anuncio de que va a movilizar actores armados para que a su vez tengan incidencia, por ejemplo, en las ciudades, y de nuevo haya un estallido social como el del año 2021. Esa es una de las cosas que son profundamente graves y que tienen
su origen, entre otras cosas, en una mala comprensión del concepto de desobediencia civil. Y aquí entonces habría que ir a la propia historia de Iván Cepeda. Iván Cepeda muy tempranamente se alejó de una izquierda ortodoxa que pretendía tomar el poder por las armas, a través de las armas, de la lucha armada, y se comprometió con la defensa y la lucha por los derechos humanos. Se puede decir que Iván Cepeda es un exponente en nuestro país de una nueva izquierda, que se asocia más, por ejemplo, en términos teóricos, a un autor como Estanislao Zuleta, que a corrientes mucho más abiertamente marxistas o de ese estilo. En ese sentido, lo que está haciendo Iván Cepeda es ser totalmente coherente. Lo que está diciendo es: yo estoy comprometido con la defensa de los derechos humanos, con el orden constitucional democrático, y estoy haciendo un eventual llamado, sí, a la desobediencia civil, pero bajo determinadas condiciones, entonces, eso se opone, sin que eso degenere en violencia, porque el problema en Colombia es que precisamente se ha intentado realizar una serie de cambios, a juicio de Iván Cepeda y también mío, necesarios, pero a través de la vía armada, de la lucha armada. Y él nos está invitando a tomar un camino diferente, que es, por ejemplo, el de la desobediencia civil eventualmente, y en general el camino también de la legalidad y de las instituciones. Entonces la interpretación que se le ha dado de que él aceptó el resultado, vuelvo a digamos, a los temas que están en el tapete de la opinión pública, que Cepeda aceptó los resultados, que aceptó que perdió, mejor dicho, que fue derrotado, y que el presidente de la República se llama próximo Abelardo Espriella. Echó para atrás después esa aceptación, y que ahora, por acudir a la desobediencia civil, lo que está es desconociéndolo, siendo que, como según ustedes lo han interpretado, o como ustedes lo explican más bien, es una figura democrática, y usted está diciendo que es perfectamente coherente con su propia conducta política. Sí, yo creo que no es un asunto de que sea un mal perdedor o de resentimiento, como también se ha querido mostrar, se ha querido presentar. Me parece que es más un asunto de defensa del orden constitucional democrático, porque realmente él ve un peligro mayúsculo, y ese es un elemento que han resaltado también los autores que son clásicos en la tematización de la desobediencia civil, como los que ahorita mencioné y otros como Peter Singer, en fin. Hay varios autores que han insistido en que la desobediencia civil no es necesariamente una última opción. Se aconseja o es aconsejable tomar las vías, los derroteros legales, si uno quiere emprender una transformación, un proceso de transformación en un orden democrático constitucional, pero a veces hay momentos en los que el daño es tan grande que es necesario no esperar a que todo el aparato administrativo se mueva y resuelva la situación, resuelva el problema, sino que es necesario emprender una acción más bien directa, porque el daño puede ser un daño irreparable. Ahora, tendríamos que valorar si efectivamente eso es lo que está sucediendo o no en Colombia. Eso es lo que está en discusión, o lo que debería estar en discusión. Profesor si Douglas, el daño es realmente grave, ¿no? Bien, usted había dicho que yo dije que Iván Cepeda tal vez era el único que yo recordaba que había acudido a esa figura. Usted me dijo, no, hubo otros. Dígame quién. Imagínese que hace 10 años exactamente, Álvaro Uribe. El 11 de mayo de 2016, el expresidente Álvaro Uribe publicó un trino que refiere a un texto de desobediencia civil. ¿Ah, sí? Claro. Por supuesto, el contexto era el tema del acuerdo de paz con las FARC. Ah, ¿correcto? Muy bien. Entonces, fíjese usted que... Pero usted lo interesante. Está interesante, porque por supuesto estamos hablando, digamos, del otro extremo del espectro político, que también tiene, fíjese usted, dentro de sus posibilidades, la desobediencia civil, ¿correcto? Entonces, eso a mí me llamó, yo no lo sabía, yo eso lo supe recientemente porque... Y él de hecho fue más ambiguo, porque él habló de resistencia civil. Correcto, pero el texto al que refería... Es sobre la desobediencia civil. Desobediencia civil. Pero con relación a no aceptar lo que se acordara entre el gobierno Santos y las entonces guerrillas FARC. Pero sin duda, es una manera de reconocer y validar la figura de la desobediencia civil.
como manera precisamente de resistir algo que se considera, por supuesto, las consideraciones en este aspecto pueden venir desde diferentes puntos del espectro político, naturalmente, que se considera que va contra los principios y valores fundantes de la sociedad y del Estado, o sea, de nuestro orden constitucional. Bueno, parece que me saliera del tema, pero no, estoy volviendo al mismo, en el sentido de que la primera objeción que tiene Cepeda para acudir a esa figura es la de la doble nacionalidad. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento, o si ustedes me pueden dar un ejemplo, puede entrar en contradicción, casi que en conflicto de interés, sí, entendiéndolo ampliamente el conflicto de interés, el presidente ya ha posesionado a Abelardo de la Espriella cuando tenga que tomar una decisión soberana colombiana, pero que haya intereses claros del gobierno Trump sobre esa decisión? Voy a decir algo, por ejemplo, les pongo a ustedes y ustedes lo desarrollan la idea, digamos, la intervención militar sobre un campamento de narcotraficantes. Entonces, una es la decisión que podría tomar el presidente de la Espriella sobre intervenir solamente con los militares colombianos, como lo dice nuestra Constitución, o permitir no, porque pues casi que sería una imposición, o que lleguen los aviones norteamericanos y bombardeen un sitio sin saber si ahí hay narcotraficantes o no. O sea, ¿qué pasa en ese momento? En ese momento entra el conflicto de interés el ciudadano americano con el ciudadano colombiano. Pero no se trata solo de conflictos puntuales. El mayor de los problemas es que Colombia se convierta prácticamente en una colonia de los Estados Unidos, en la medida en que el presidente de Colombia esté subordinado al presidente de los Estados Unidos. Sí. Eso es lo primero que habría que dejar claro, poner de manifiesto. Ese es el primer gran problema. Bueno, y está claro por la intervención de Trump entre la primera y la segunda vuelta. Además se lo está atribuyendo, ¿no? Se está atribuyendo el éxito. Se lo atribuye, correcto, sí. Correcto. Claro, habrá que decir, esas son cosas del señor Trump, podría decirse. Esas son cosas del señor Trump, pero tiene un impacto enorme, además porque nadie lo ha desmentido, ¿correcto? Es decir, no. que su influencia fue determinante en la elección, es lo que... El presidente electo no contestó nada. No hubo ninguna... No hubo respuesta. Nadie respondió ni para confirmar ni para desmentir. ¿Correcto? Usted se refería... También hay señalamientos, perdón, en el anuncio de Iván Cepeda se mencionan indicios de que Abelardo de la Espriella podría tener alguna relación con entidades como la DEA o la CIA en los Estados Unidos. Agencias de seguridad de Estados Unidos. Exactamente, eso sería gravísimo, precisamente por lo que ese estamos es otro de los diciendo de la puntos que subordinación directa que habría. Que especifique si ha tenido relaciones y qué tipo de nexos con agencias de seguridad de Estados Unidos. Hay una incompatibilidad que yo diría que es moral más que legal, pues de ser, vamos a ponerlos en términos pedestres, informante de estas agencias. Subordinados a los intereses. Y es posible que intereses militares, no todo el cualquier mundo tipo de intereses. Correcto. Y de seguridad, ¿no? Militares y comerciales y de explotación de recursos y de control político. Es decir, los intereses en materia geopolítica son un espectro amplio, ¿no? La subordinación a los intereses de los Estados Unidos es un problema gigante, del más grave, digamos, de la más grave connotación. Ese debería ser el escándalo, realmente, claro. A mi modo de ver. ¿Por qué? Porque es posible que no todo el mundo haya caído en cuenta de que los intereses colombianos son estructuralmente incompatibles con los intereses de un gobierno de los Estados Unidos. Son estructuralmente incompatibles. Podemos tener algunas coincidencias en los intereses. ¿Por qué son estructuralmente incompatibles? Porque los intereses de los Estados Unidos, en palabras de su presidente, son absolutamente explícitos de control político y económico sobre toda la región. Esto no me lo estoy inventando, esto es las palabras que ha dicho y repetido el actual presidente de los Estados Unidos. Y el control político y económico es poner al servicio de los intereses de los Estados Unidos los recursos de Colombia, los recursos integrales de Colombia,
al servicio de los intereses de los Estados Unidos, ¿correcto? Entonces, eso es un aspecto tremendo porque tiene que ver precisamente con nuestro patrimonio como sociedad, precisamente con actividades industriales, con actividades comerciales, con la actividad y con la actividad agropecuaria. Todo eso tiene que ver. Claro. Nuestros intereses. Y no ha sido pura retórica. No ha sido pura retórica. Claro ya hay acciones concretas como precisamente la invasión, la vulneración a la soberanía de Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro. O sea, ya hay acciones. Y en todo caso, Trump también ha dicho que podría entrar militarmente a territorio colombiano para supuestamente combatir narcotraficantes. Ya lo anunció una vez, en el pasado, hace poco. Correcto. ¿No? Y eso... Bueno, pero es tan difícil renunciar a la ciudadanía norteamericana, no me parece. No. Hay antecedentes en Colombia de otros políticos. Antecedentes. ¿Ustedes recuerdan algunos? Peñalosa, por ejemplo, es un antecedente directo. Entiendo que Peñalosa renunció a su ciudadanía norteamericana, la tenía porque nació allá, entiendo. Sí, nació allá. Y renunció en un momento. Renunció muy joven, pero renunció. Pero en su momento, diciéndolo, estuve revisando, leyendo un poco el caso, y él dijo, pensé, siendo muy joven, tenía 22 años. Correcto. Habiendo nacido allá, era ciudadano norteamericano por nacimiento. Sí. Y dijo, yo pensé que yo iba a hacer una carrera política y que era incompatible. ¿Lo dijo? Lo dijo, sí, están las declaraciones, lo vi entre comillas. Era incompatible la nacionalidad mía en Estados Unidos y yo quería ser político en Colombia. Ahora dice otra cosa, pero eso ya tiene un sentido político. Pero claro. No sé, recuerdo Luis Alberto Moreno, el hermano del senador Bernie Moreno, que ha estado muy del lado del actual presidente, el presidente electo, tuvo que renunciar para poder ser embajador de Colombia, a renunciar a su ciudadanía norteamericana para poder ser embajador de Colombia en Washington. Y hay otros, Carolina Barco, Samuel Moreno como que no renunció, ¿no? Pero era alcaldía, no era presidencia. Era alcaldía, correcto. Bueno, ¿no se solucionaría gran parte del problema si renunciara o es más una actitud y esa es justamente una de las solicitudes. Del comunicado del senador Iván Cepeda es una de las solicitudes, claro. Digamos, todos quedaríamos más tranquilos, en todo caso. Por supuesto. Yo creo que habría una gran tranquilidad, sin que quedara completamente despejado el tema por el tema que Iván Darío ha puesto de presente aquí, y es que la comunicación del senador Iván Cepeda hace alusión, pues no solamente al tema de la doble nacionalidad, sino al eventual vínculo del presidente electo con organismos de seguridad de los Estados Unidos. Y hay un punto no menor que usted mencionó, que me queda entre mis temas por seguir investigando, y es el de la dependencia judicial. Claro. O sea, estar acudiendo a la justicia de Estados Unidos como si la de Colombia no existiera o no valiera. Que no es una hipótesis, porque según lo que aparece en información de prensa, ya esa campaña, en el momento, estando todavía en campaña, mandó listados de nombres. Sí, sin pruebas. Al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Para que les quitaran la visa. Para que les quitaran la visa, que por supuesto es un procedimiento sancionatorio, ¿correcto? Sí, claro. Y entonces eso significa, en realidad, el presidente electo Abelardo de la Espriella está comprometido con la Constitución colombiana, con nuestros intereses, y está comprometido con la soberanía colombiana, particularmente en materia judicial. ¿Cree en la justicia colombiana? Esta es una pregunta muy pertinente, ya que acaba de reunirse precisamente con las altas cortes. Espero que las altas cortes le hayan preguntado eso. Yo también espero lo mismo, claro. Pero los actos dan una información no hipotética, sino real, cierto, de que prefiere la jurisdicción norteamericana para debatir temas que son propios colombianos. Y eso, por supuesto, implica un desconocimiento de los jueces colombianos. Así es. Un desconocimiento de los jueces colombianos desde su cabeza, que son las altas cortes, y de ahí para abajo de todas las... Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero en conclusión, una pequeña frasecita porque no tenemos ya muchos segundos. En conclusión, la figura de la desobediencia civil es legítima y democrática en Colombia. ¿Sí o no? Sin duda. Sí, sin duda. Sí. No tengo ninguna duda. Y en estas mismas palabras lo dice la Corte Constitucional. Tal cual. Muy bien. Muchísimas gracias por todos sus conocimientos. Muchas gracias y un placer. Lo mismo, igualmente. Querida Cecilia.